santacruceños. Dándolo, desarmaron la carpa cobardemente. ¿Dónde está? 2 años que espera la apertura, cuestiones burocráticas. Que se haga justicia. Ataque al bolsillo de la clase trabajadora. A los 4 tipos penales que yo le dije, que cuadran. Infomedia24.com.ar. Bienvenidos una vez más, han pasado 5 minutos de la hora 14, estamos en vivo vía streaming con este flash informativo desde los estudios de Infomedia 24. Usted nos puede ver a través de www.infomedia24.com.ar, a través de nuestras redes sociales también, en nuestra página de Facebook Infomedia 24 Streaming y nuestro canal de YouTube IM24 Streaming, como lo reza el Graf. Nuestro WhatsApp de contacto el 2966-330005. Como venimos sufriendo ya hace varios días aquí en la capital santacruceña, en Río Gallegos, muchísimo frío, pero tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Como lo venimos haciendo desde hace un tiempo ya a esta parte, estamos entrevistando a los candidatos para las próximas elecciones del 13 de agosto. En esta oportunidad estamos con Juan Manuel Valentín, con quien vamos a dialogar respecto de la campaña y de las propuestas que traen, por supuesto. Juan Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar aquí para, bueno, en este diálogo que vamos a tener nosotros, entablar un diálogo con tu audiencia, ¿no? Muy bien, recorriendo, empecemos por que estuviste recorriendo ya en la medida de lo posible, ¿no? Con los problemas climáticos y el estado de las rutas, que no deberían ser tales en esta, inclusive en este contexto actual, ¿no? Falta de mantenimiento y todo eso, pero bueno, hablemos de la campaña, dónde anduviste, con quién estuviste reuniendo. Bueno, mira, hemos hecho una intensa recorrida en la zona norte, muy interesante porque llegamos, la primera localidad a la que llegamos fue Puerto Deseado. Ni bien desembarcamos en Puerto Deseado había un conflicto con los empleados municipales, están reclamando que se les abone el bono. Mira, hay una situación de discriminación importante con los trabajadores municipales porque se anunció que se iba a pagar un bono para todos los empleados dependientes del Estado, incluidos los empleados municipales. Hay municipios que lo han pagado, municipios que no lo han pagado aún pero han tirado fecha para adelante y municipios que han dicho directamente no lo vamos a pagar. Y la situación con la que nos encontramos es una situación compleja porque hay salarios municipales que son más elevados que otros y uno dice, bueno, ¿cuál es la razón por la cual un salario de un empleado municipal de Río Gallegos es diferente al de un empleado municipal de 28, de La Era, de Puerto Deseado? Cada localidad paga lo que le parece que hay que pagar, pero la tarea es la misma. Digo, el empleado municipal que se dedica a la recolección en Gallego se dedica a la misma labor en Puerto Deseado, y el que se dedica a tareas administrativas en Gallego se dedica a la misma labor en Puerto Deseado o en Las Heras. Entonces, no se entiende por qué la discriminación salarial. Digo, esta vieja premisa que dice a igual tarea, igual salario, no se cumple en la provincia de Santa Cruz. Es evidente que hay un mecanismo de discriminación importante sobre los trabajadores municipales, más allá, digamos, del atraso salarial. Nos encontrábamos ahí en ese acampe que estaba fuera del municipio con gente que decía que cobraban entre 120.000 y 140.000 pesos. Yo decía, bueno, un ingresante está cobrando esto, no, el que ingresa cobra 120.000, el que se está jubilando cobra 140. Digo, la diferencia salarial es prácticamente nula, digamos, a lo largo de la carrera de un empleado, de un trabajador municipal, con lo cual, digamos, la situación está bastante compleja, pero allí también nos encontramos con trabajadores portuarios que pertenecen al STIA, al Sindicato de la Alimentación, delegados que han sido despedidos de sus lugares de trabajo porque el sindicato a nivel nacional no los quiere reconocer como delegados, sino que ha colocado otros delegados a nombre de la empresa. Y entonces, digamos, están con esas dificultades, han sido separados, digamos, de sus cargos, pero todo lo da a indicar, digamos... ¿Y la dirigencia sindical qué hace respecto de eso? No, la dirigencia sindical está apoyando que sean separados de los cargos porque le ha dado la orden a la empresa de que serían como muy revoltosos, reclaman los derechos de los trabajadores, entonces hay que separarlos. Las dirigencias sindicales están apoyando con pie y mano todas las decisiones que toma la empresa. Lo mismo que ha sucedido en su momento en la mina, que está ahí cerca de Puerto Deseado, donde hay trabajadores que son delegados, que no están cumpliendo funciones ahora como laburantes adentro de la empresa, porque están esperando que se les cumplan los 2 años que se le venza el mandato de delegado para poder despedirlos. Digo, esa situación es la que estamos atravesando
con un Ministerio de Trabajo que está totalmente ausente de la realidad de los laburantes de la provincia de Santa Cruz. Lo peor es que el candidato, el secretario del área que lo representa, es candidato a vicegobernador con Pablo Grasso, ¿no? Bueno, así fue recibido en la localidad de Puerto Deseado Pablo Grasso junto a Castro, el secretario general de AOMA, porque obviamente hay una resistencia muy importante de parte del pueblo de Puerto Deseado respecto de estas figuras. No solamente, digamos, en el sentido de que no lo quieren a Castro por las cosas que ha hecho con los trabajadores mineros de Puerto Deseado, que son, digamos, muy queridos en general, porque han tenido una lucha que era una lucha que en general la población la entendía como correcta, es decir, no puede ser que pasaba más o menos lo mismo que con los municipales, como un trabajador minero gana más en una mina que en otra, digamos, y sobre todo cuando era una mina que venía en alza, digamos, la producción venía mejorando y demás, y los salarios de ellos son muy atrasados respecto del resto de los mineros del mismo sector, digamos, estamos hablando de mineros que explotan oro y plata. Y sí, han sido abucheados en la localidad de Puerto Deseado por este tipo de conductas que se llevan adelante, pero digo, más allá de eso, vos tenés un frente que es un frente bastante complejo, ¿no? Porque de un lado lo tenés a Pablo Grasso con Castro, que viene de haber dejado pasar despidos en el sector minero sin las indemnizaciones que correspondían. Del otro lado lo tenés a Belloni con su candidato a vicegobernador Cotillo. Cotillo es, digo, para que no se olvide nadie, ¿vos te acordás lo que hizo el 29 de diciembre de 2011? ¿Dónde estaba Cotillo? Sí. Disfrazado de policía. Disfrazado de policía, escapando por la puerta de atrás de la legislatura. No, primero metiéndose disfrazado de policía a la legislatura. Sí. Una cosa terrible porque él se metió disfrazado de policía para intentar modificar el régimen jubilatorio de los laburantes de la provincia de Santa Cruz cuando nos querían robar el 82% móvil. Si así nace una esperanza, no quiero saber cómo nace la desesperanza porque... Lo peor es que nos vienen prometiendo que nace esa esperanza hace 32 años porque es el intendente de Caleta Olivia que todavía no soluciona los problemas de agua que viene prometiendo que va a solucionar hace más de 20 años. Bueno, yo llegué a la ciudad de Río Gallego y dije, nos encontramos con el espejo de Caleta Olivia. ¿Sabes qué? Fuimos a Las Heras, lo primero que nos dijeron los vecinos, no hay agua. Está todo escarchado, no tenemos agua. Fuimos a Truncado, no hay agua. Fuimos a Caleta, no hay agua. Llegué a Gallego y había una situación de varios barrios que están con problemas de agua y otros tantos que están con problemas de gas. Digo, la situación de infraestructura de los municipios Ahora, estos problemas terrible. se vienen discutiendo hace más de 32 años, Juan Manuel. O sea, ¿por qué ahora la sociedad santacruceña decidiría cambiar esto que viene soportando hace 32 años? Bueno, mira, en términos generales yo me encontré con lo siguiente. ¿Sabes que vos ibas a un medio de comunicación y antes había pasado o Grasso, o Belloni, o Vidal, o alguien había pasado porque hay, no sé, 80 candidatos a gobernador, es impresionante la cantidad de candidatos a gobernador. Y vos le decías al periodismo o hablabas con la audiencia porque mandaban mensajes y demás, y te decían, bueno, sí, pero eso ya lo dijo el otro. O sea, vos decías, ¿cuáles son los problemas? Los salarios están atrasados, la educación es un desastre, la salud es un desastre, la infraestructura de los pueblos es un desastre. O sea, el diagnóstico es igual para todo el mundo. Y todos prometen, voy a mejorar los salarios, voy a mejorar la educación, voy a mejorar la salud. Ahora, el punto de discusión es, hay gente que ha gobernado durante 30 y pico de años y no lo ha cambiado. Hay gente que ha cogobernado con esos que han gobernado durante 30 y pico de años y no ha cambiado, digamos, desde sus estructuras, de sus lugares, esa situación. Por ejemplo, no ha planteado en el Congreso de la Nación, algunos que son senadores, otros que son diputados nacionales y demás, los problemas de la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Es solamente un problema administrativo? Grasso dice que es un problema administrativo. Lo escuché en un par de entrevistas. Ahora, si fuera solamente un problema administrativo, lo primero que tendría que estar diciendo Grasso es que las dos últimas gestiones de gobierno de la provincia de Santa Cruz han sido la peor administración de la historia de la provincia, porque ha sido la gobernadora que ha colocado los salarios que antes estaban 400, 450 pesos arriba de la línea de pobreza, 70.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. O sea, ha logrado que los trabajadores solamente puedan consumir un 60% de la canasta básica de lo mínimo indispensable para poder sobrevivir. Esto sin contar los alquileres. Entonces, si fuera solamente un problema de administración, necesitaríamos que llegue alguien que administre bien y se acabó el problema. Pero el problema de fondo, que ninguno lo dice y por eso ahí es donde está el nudo de la crisis de la provincia de Santa Cruz,
Es como se han negociado los contratos mineros y petroleros en esta provincia. Digo, solamente por ponerte un ejemplo, las petroleras aportan entre el 12 y el 15% en regalías, dependiendo de los tipos de contrato que hayan hecho. Ahora, eso es poco, no es mucho, pero las mineras aportan el 3%, Que es peor, claro. que es peor todavía. Ahora, esto se cambia solamente en una legislatura, tanto en el Congreso, o sea, en la Cámara Alta y la Cámara Baja. Hay que cambiar todo un sistema y hay que tener legisladores que piensen en la provincia de Santa Cruz para poder cambiar esto, ¿no? Porque no se cambia, o sea, todos dicen, porque todos, te digo esto porque todos hablan de esto también, de este porcentaje y de que hay que recuperar el manejo de este dinero, pero para hacerlo vos te necesitas legisladores nacionales que te voten esto. Tal cual. El punto que vos tenés de problema acá es el siguiente. Necesitas primero legisladores que la peleen. Después veremos si se puede votar o no se puede votar, porque también viste que la composición de las cámaras varía proporcionalmente. No es que se cambia toda la Cámara de Diputados, sino que se cambia un porcentaje de la Cámara en esta elección, otro porcentaje en la de medio término, y va rotando. Pero como mínimo necesitas legisladores que la peleen. Ninguno de los legisladores de la provincia de Santa Cruz ha ido a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores a exigir que se aumenten las regalías. Ninguno. No. Entonces el problema que tenemos es un problema de que esta elección no es una elección de candidato a gobernador aislado de la realidad que vive la Argentina. Es una elección de candidato a gobernador, a diputado provincial, a diputado nacional, a senadores y a presidente. Y ahí es donde está el nudo del problema. ¿Cómo van a presentar sus candidatos a presidente el resto de las estructuras políticas? ¿Con quién va Vidal de candidato a presidente? ¿Con quién va Pablo Grasso de candidato a presidente? ¿Con quién va Belloni de candidato a presidente? Acá la justicia no permite unir las boletas, porque dice que una elección es para definitiva, digamos, ya elegís quién es el gobernador, y la otra es una elección donde vos estás haciendo una paso que vas a elegir quiénes van a ser los candidatos en la de octubre. Entonces no se podrían pegar las boletas. Pero si se pegaran las boletas, se terminaría de dilucidar cuáles son los proyectos políticos de cada uno. Digo, acá Cristina Fernández de Kirchner bajó todas las banderas del peronismo, las tiró todas en el piso, porque puso a un candidato de la UCD, o sea, tipo de la UCD al frente de la fórmula de Unión por la Patria, se llama ahora, lo que era el frente de todo en su momento. Y el radicalismo puso al PRO a la cabeza de sus listas, es decir, digo yo lo agarro a mi viejo es peronista, por ejemplo, lo agarro a mi viejo y le digo, che, escúchame, ¿qué pasó? Porque hace 10 años atrás no había comprensión, digamos, en la cabeza de una persona de que no encabezara una lista el peronismo o el radicalismo. Eran las dos fuerzas políticas que se llevaban la mayoría de los votos del electorado de la Argentina. Hoy la UCR va a la retranca del PRO y el peronismo va a la retranca de la UCD o del Frente Renovador, si le quiere poner nombre. Y desde el Frente Izquierda de los Trabajadores, ¿cuál es la posición sobre esto? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que piensan hacer en este contexto? Mira, el punto 1 de la discusión nuestra, lo ha dicho Gabriel Solano, que es nuestro candidato a presidente, lo decimos nosotros también, el punto 1 es mejorar la situación salarial. Nosotros pensamos que desde el salario se mejora, se revierte la matriz económica de la Argentina en general y de la provincia de Santa Cruz también. Te lo explico un poco más chiquito, porque por ahí para que la vecina, el vecino lo pueda entender, digamos, al planteo que intentamos desarrollar. Si los trabajadores pueden consumir el 100% de la canasta básica, significa que el verdulero, el que tiene un almacén, el carnicero, puede vender productos por un 100% de la canasta básica a los laburantes. Si el laburante puede consumir el 60%, cae su capacidad de venta, porque va a poder vender solamente el 60% de sus productos. Entonces, tenemos un problema que está atado sí o sí a la cuestión del salario. Después tenés el otro problema. Los trabajadores de la actividad privada tienen el problema que teníamos hace un tiempo los trabajadores docentes o de la administración pública en general, cuando, por ejemplo, el dirigente de ATE salía y decía que los peores salarios eran los de los trabajadores de la administración pública. Entonces, ¿qué nos decía el gobierno a nosotros? Bueno, fíjense, los de la administración pública cobran 2,50 pesos, ¿cómo ustedes van a pedir aumento de sueldo? Aunque estén mal, no importa. Lo mismo pasa en la actividad privada. Hoy un trabajador minero que cobra 350.000, 400.000 pesos, está llegando a fin de mes, pero no está cobrando salario como para tirar manteca al techo. Entonces, son salarios que están atrasados en función de que el gobierno ha generado que se atrasen los salarios del sector público. Y eso también ha atrasado, obviamente,
la situación de los que son monotributistas o que tienen un comercio, digamos, no dependen directamente del Estado, pero indirectamente, digamos, por la cuestión salarial sí dependen. Entonces, mejorando la situación salarial de los trabajadores, indexando los salarios por inflación, uno no solamente mejora la situación salarial de los trabajadores de la administración pública, sino que pone a caminar la economía, incluso hasta generando nuevos puestos de trabajo. Punto número 2, que me parece que es central y crucial en esta discusión, es que hay que ir a un loteo popular y construcción de viviendas populares. Es indispensable en la provincia de Santa Cruz. Hay un montón de laburantes que no tienen dónde vivir, que tienen que pagar alquileres que son exorbitantes, y yo no voy en contra del vecino que tiene una vivienda, que tiene una casa para vivir y una vivienda extra que la alquila, digamos, una casita en el patio que la alquila. Pero acá hay inmobiliarias que han sido montadas por el poder político y hay dirigentes que se presentan de candidato a concejal, a intendente, a esto, al otro, que tienen inmobiliarias que tienen un montón de alquileres y que han generado, digamos, lo que son los costos y los valores de los alquileres en la ciudad de Río Gallegos, y nunca, digo, viven atornillados al sillón y nunca generan un banco de tierra para que los vecinos puedan tener una vivienda o para que puedan empezar a construir su vivienda, o planes, digamos, de construcción de viviendas populares. Nosotros tenemos que ir a ese plan. Hay que armar un banco de tierra. Sobre ese banco de tierra, el vecino que tenga la capacidad de poder construir su vivienda, que tenga acceso a una tierra para poder construir su casa. El que no tiene la capacidad de construir una vivienda, ingresar en un plan de construcción de viviendas populares. Es un mecanismo que le daría incluso solución a una parte del desempleo que se vive obra pública. Claro, en la provincia de Santa Cruz a través de la obra pública. Después, ¿quieren garantizar la escuela de jornada completa, que es lo que viene diciendo el gobierno? Educación, estás hablando de educación. Educación. Mínimo hacen falta construir 50 colegios más, mínimo. Te estoy diciendo, digo, en el sector primario estamos hablando. Porque vos no podés construir, dar una escuela de jornada completa en escuelas como, por ejemplo, acá cerca. Tenemos la escuela que funciona a las 62 de la mañana y las 90 de la tarde. Así es. Entonces, ¿cómo hace para dar una escuela de jornada completa? Y tenés que echar a alumnos de alguna de las dos escuelas para poder dar la jornada completa. O tenés que construir otro edificio. Entonces, lo que hace falta es construir nuevos edificios educativos. Eso también generaría mano de obra. ¿Y la calidad educativa? Porque eso es infraestructura, pero la calidad educativa... La calidad educativa se soluciona con salario, se empieza a solucionar con salario. Aparte, digamos, de colocar todos los mobiliarios que hacen falta, porque no hay material didáctico en ninguna de las escuelas, digamos, es lo que los docentes proveen a los estudiantes para que haya. Pero la calidad educativa se genera a partir de ahí. Las cosas se jerarquizan. ¿Y cómo se jerarquizan bajo el sistema capitalista? A partir de los salarios. Yo te pregunto a vos, ¿vos en qué preferís trabajar? Te ofrezco. ¿Preferís ir a trabajar al petróleo, a la minería o preferís ir a trabajar como docente? No, me voy al petróleo de una. Bueno, claro. Entonces, si vos tenés un gobierno que dice que defiende la educación, pero no jerarquiza los salarios de los trabajadores de la educación, obviamente ese recurso humano muy importante que vos tenés en la provincia de Santa Cruz se desplaza a las tareas que reditúan más económicamente. Nosotros hoy podríamos tener, si tuviésemos buenos salarios, por ejemplo en la universidad, ingenieros que están laburando en el sector petrolero trabajando en investigación en la universidad, por ponerte un ejemplo. David, Juan Manuel, hay una cosa, vos me diste 3 ejes recién, lo que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con la economía. Ustedes desde el Frente Izquierda de los Trabajadores vienen hablando, vienen trabajando en estos ejes y otros más hace muchísimo tiempo. ¿Por qué ese mensaje que en realidad tiene muchísimo de razón y solucionan cuestiones de fondo en realidad, que nadie lo puede negar? ¿Por qué no se mete en los vecinos, en la comunidad, de manera tal que se transforme en decisiones políticas que lleven a un voto positivo para el sector de ustedes, que vaya en crecimiento? ¿Por qué no pueden acceder a los cargos finalmente si las ideas y las propuestas son más que viables? Bueno, mira, yo creo que vamos en un proceso muy lento. Nosotros hemos avanzado un poco porque hemos logrado en algún momento conquistar legisladores nacionales que no los teníamos en su momento. Hemos logrado meternos, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, en concejalías en lugares como La Matanza, por ejemplo, que tampoco teníamos, era la cuna del peronismo. Ahí dirigía un puntero como el de la serie, con el revólver en la cintura. Hemos logrado ese avance, no hemos logrado un avance completo del todo. ¿Por qué en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, la izquierda no tiene un diputado? Por poner un ejemplo.
Bueno, la provincia de Santa Cruz primero está desactualizado el número de diputados que tienen que representar en la Cámara de Diputados. Son solamente 24, vienen 24 desde la década del 90, con una población que ha crecido abismalmente. Pero además de eso, el gobierno ha armado un esquema electoral que está diseñado para que la izquierda no entre. El esquema electoral tiene lo siguiente: te permite elegir 10 diputados provinciales, o sea que en sistema DONT vos repartís 10. Y bajo la figura de diputado por pueblo repartís 14 diputados más. Digo que ya de paso es importante mencionar que debiera tener su diputado por pueblo Chaltén, que ha sido reconocido como municipio y no le dan su diputado por pueblo. Pero digo, este esquema, sumado a la ley de lemas y a todo, digamos, el trampeo electoral que se ha armado, ha impedido que la izquierda acceda, porque la izquierda en la provincia de Santa Cruz ha sacado en muchas elecciones entre el 8 y el 10% de los votos. No es que es una izquierda marginal, que no existe. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Neuquén, con el 2,5% de los votos meten diputados. En provincia de Buenos Aires, con el 2,3, 2,1% de los votos meten diputados. Entonces, nosotros acá largamente podríamos estar representados en la Cámara de Diputados. Se ha armado una estructura para que no estemos representados. Y lógicamente podríamos crecer un poco más, digamos, a partir de ese trabajo que podríamos mostrar nosotros en la labor parlamentaria, que es un trabajo diferente al que muestran el resto de los diputados. Nosotros no vamos a una banca a sentarnos cada 14 días a levantar la mano por un proyecto o a bajar la mano por un proyecto. Nosotros vamos a darle un canal a las luchas que se desenvuelven. A mí me hubiese encantado escuchar a algunos de los diputados hablando sobre la cuestión del sistema educativo de la provincia de Santa Cruz en medio del conflicto que se desenvolvió. Nada, ni una iniciativa se planteó, ni una sola. No, en realidad, Juan Manuel, permitime, no coincido con vos. Hay diputados del Bloque Radical y diputados de Ser Santa Cruz que presentaron muchas iniciativas, no fueron viables porque el oficialismo, que tiene la mayoría de las manos, las cajoneaba o dormían en comisiones, pedido de informe. Se la llamó en reiteradas oportunidades a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, nunca fue, ¿no?, a la Cámara de Diputados a rendir cuenta. Se han presentado cuestiones edilicias, inclusive del hecho de que pasen adeudando muchísimas materias. Han habido iniciativas, lo que pasa es que, bueno, la mayoría de la imposición del oficialismo hace que no duerman en comisiones, ¿no? Terminen incluso al archivo van, ¿viste? Porque ven, se caen después de 2 años se cae la ley. Bueno, los proyectos. Ahí radica la diferencia. Vos podés presentar un proyecto, podés pedir que vengan a hacer una explicación, digamos, de qué pasa. Digo, nosotros también lo hemos planteado desde la docencia en muchas oportunidades. El punto es, ¿qué tan movilizante es la banca que vos tenés? Porque la banca tiene que ser un factor de movilización de la clase obrera. Es decir... hablas de militar lo que generás en la legislatura. En la legislatura, porque, por ejemplo, esto que vos estás diciendo... Yo te juego lo que quieras, que vos le preguntás a cualquier maestro qué hizo la oposición en la Cámara de Diputados y no saben. No saben. Sí, eso es cierto. O sea, de hecho lo dicen en sus notas, lo dicen. Se ha hecho, pero la gente no lo sabe. Entonces hay que colocar la banca como una banca que sea un factor de movilización. Es decir, nosotros si estuviésemos en la Cámara de Diputados hubiésemos generado el proyecto, pero no nos hubiésemos quedado con que nos votaron en contra del proyecto que generamos. Hubiésemos militado el proyecto en los barrios, hubiésemos invitado a los padres a movilizar, a los estudiantes a movilizar, a los docentes a movilizar. Vamos toda la Cámara de Diputados, vamos a exigirle a los diputados que aprueben el proyecto. Porque los diputados, por más que hayan sido votados por otro partido político, tienen que ser la expresión y la voz de los reclamos populares. Entonces, si nosotros vamos a la Cámara de Diputados con un proyecto, impulsamos ese proyecto y si la gente está afuera apoyando ese proyecto, nosotros tenemos más posibilidades de hacerlo entrar. No digo que va a entrar, porque este es un gobierno difícil. Te entiendo perfectamente la posición. Ahora, el pueblo participa, la comunidad participa. ¿Por qué te pregunto esto? Porque viene un reclamo docente. Vos has participado, los has acompañado, gente de tu sector, otros sectores sí. Pero la comunidad no se ha manifestado contundentemente a apoyar a los trabajadores docentes cuando desde las redes sociales muchísimos coinciden, no, el docente tiene que trabajar bien, pero cuando llega la hora de ponerle el cuerpo a la cosa, están lo mismo de siempre ahí frente a casa de gobierno. Sí, es una situación compleja. Son momentos de retracción del movimiento obrero, pero tiene que ver también con poder uno... impulsarlo con la mayor fuerza posible. No es lo mismo que vaya
XX, digo, no es lo mismo que vaya Juan Valentín a decirle al vecino, che, hay que movilizarse, hay que salir, hay que marchar, a que vaya Juan Manuel Valentín, diputado de la provincia de Santa Cruz, a decirle al vecino, mirá, vamos a presentar este proyecto, o a debatir los proyectos con los vecinos. Pues los proyectos tienen que salir desde abajo, tienen que ser discutidos con la gente, tiene que hacerse carne en la gente. Es muy difícil imponer algo desde afuera y decirle, che, por esto hay que pelear. Yo vengo a vos y te digo, vamos a pelear por esto, para que pongan un fast food en la esquina del barrio. Probablemente vos tengas el razonamiento de que el problema no es ese, el problema es que hay que construir otra escuela porque las 2 escuelas que están ahí no dan abasto. Juan Manuel, venimos hablando de la legislatura, pero no hemos hablado de quiénes te acompañan en esta lista, en esta candidatura a gobernador. Bueno, mira, va a encabezar la lista de diputados provinciales Ada Vivanco, una compañera docente jubilada de la ciudad de Río Gallegos, que está viviendo ahora en Calafate hace un tiempo, ya se ha radicado allí. Están haciendo un trabajo muy importante, ella y varios compañeros docentes de la localidad del Calafate, y bueno, hemos decidido en un plenario que ella sea la cabeza de lista de esta candidatura. Como candidatos a diputado por pueblo va en primer lugar Martín Saavedra, un compañero estudiante universitario del MST, y la compañera Gabriela Ance, una compañera estatal también reconocida de las luchas del sector estatal, que ahora, digamos, si me permitís pasar el chivo, están en elecciones, van a venir las elecciones para ATE, y ellos están, digamos, ahí presentando una lista también para hacerle frente a la burocracia sindical en ATE, y como candidato a vicegobernador Luis Díaz. ¿Y cómo han llevado la campaña, más allá de recorrer el interior? ¿Cómo la han planteado ante la comunidad de la campaña en el contexto que estamos, ¿no? Donde hay candidatos que te corren con la billetera, con la pauta, con esto que dicen que ahora son una nueva esperanza, pero no lo son hace 25, 35 años? Bueno, mira, el punto nuestro es el siguiente. Nosotros somos bien conscientes de la realidad, no es que vamos a venir a decirle a la gente, mira, Juan Valentín el 13 de agosto va a ser gobernador. Estamos haciendo una campaña donde estamos desnudando el proceso de crisis que atraviesa la provincia de Santa Cruz y un programa político de salida que tenga en cuenta los intereses de los trabajadores, es decir, cómo se mejora su situación de vida en concreto. Por eso venimos y explicamos esto. No va a haber un candidato a gobernador que solucione los problemas con administración, el problema es político y ese problema político requiere sí o sí cambiar el eje de discusión. Entonces hay que tocar de una vez por todas los intereses de las grandes corporaciones, porque el ajuste hasta acá lo han venido haciendo sobre la base del bolsillo de los laburantes. Digo, ¿cómo Alicia Kirchner logró déficit cero, superávit fiscal y al mismo tiempo atraso salarial? Significa que logró el déficit cero y el superávit fiscal sobre la base de sacarle la plata del bolsillo a los laburantes. No es que tocó a las corporaciones, porque las mineras no se están quejando, las petroleras no se están quejando, las pesqueras no se están quejando. O sea, lo único que se quejan son los laburantes. ¿De dónde sacaron la plata? La sacaron del bolsillo de los trabajadores, a los cuales les atrasaron el salario salvajemente. Digo, después tenés a funcionarios como Ismael Enrique saliendo a decir que un laburante puede vivir con 99.000 pesos. Digo, este tipo de locuras que solamente se le pueden ocurrir a ellos. Pero de fondo, ¿cómo se va a solucionar el problema? El problema se va a solucionar yendo a buscar la guita en los resortes de la economía de la provincia de Santa Cruz, y esa guita está en las mineras, está en las petroleras, está en las pesqueras. Ahí es donde hay que ir a buscar la plata, porque ni siquiera es que el salario de esos laburantes alcanza, digamos, a generar un gasto superior, digamos, de la empresa. Es decir, no debe ser más del 10% el gasto en pago de salario de los laburantes, y un aporte del 3%, ¿cuánto? 13%, el resto de la plata, ¿dónde va a parar? ¿Quién se la lleva? Porque aparte ni siquiera es plata que queda en la provincia, es plata que se va para afuera. Y entonces, vos tenés un kirchnerismo criticando a Gerardo Morales. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Gerardo Morales llevó adelante una reforma constitucional que va en contra de los laburantes, que defiende los intereses de las corporaciones multinacionales, que ataca el derecho al agua, que esto, que lo... Que fue votada en la legislatura. Que fue votada en la legislatura por el PJ, también apoyado por el PJ, las dos cosas. Pero si vos te ponés a mirarlo de fondo, el modelo político, económico, social de Gerardo Morales es el mismo que el de Santa Cruz, el mismo. Empresa multinacional,
robo de la riqueza de la provincia de Jujuy, en este caso el litio, en el caso de la provincia de Santa Cruz el oro y la plata, se la fugan a otro país. En el caso del litio, por ejemplo, habría que estudiarlo en la provincia de Santa Cruz si sucede lo mismo con el oro y la plata, pero en el caso del litio, la empresa que explota el litio se la vende a la casa matriz afuera, no se la vende al precio internacional, se la vende más barata, con lo cual tributa menos todavía de lo que debiera tributar en regalías, y después la casa matriz se la vende a la empresa que fabrica las baterías. Ahí sí se la vende a precio internacional. Entonces, el nivel de expoliación de los recursos, que en definitiva termina siendo un nivel de expoliación de los salarios de los trabajadores y de sus condiciones de vida, es fenomenal. En Jujuy como en Santa Cruz, el kirchnerismo nació con la minería. Ellos inventaron los contratos mineros, no es que los inventó otro partido político, no los inventó Gerardo Morales. Ellos inventaron los contratos mineros en la provincia de Santa Cruz. Y tenemos la primera... Santa Cruz es la primera productora de oro y plata del país, no porque lo diga yo, lo dicen ellos. Sí. Ellos mismos lo anuncian. Lo han reconocido el Ejecutivo, la gobernadora lo ha reconocido, sí. Bueno, digo, en una provincia, el otro día estaba revisando cómo era el sistema de reparto poblacional, digamos, como que en términos de votantes. Santa Cruz representa el 0,75% de los votos del total del país. Es decir, que su población es un grano en la arena del mar, digamos, una cosa muy chiquita. Con la cantidad de producción que hay en la provincia de Santa Cruz, no puede ser que los laburantes vivan como viven. Solamente hay una condición: los que gobiernan han montado sus negocios alrededor de la entrega de los recursos naturales. Sino que explique Álvarez cómo tiene una flota de camiones que trabajan para las mineras. Ellos arman sus kiosquitos alrededor de la entrega de los recursos naturales. No es que son sonsos, nadie viene y entrega los recursos naturales porque sí, porque ay, no me di cuenta. No, entregan los recursos naturales porque montan sus negocios alrededor de la entrega de esos recursos naturales. Y hay otros sectores que han arribado a la política viendo que existen esos negocios, vienen del sector empresarial y saben que pueden meterse en esos negocios. Entonces están tratando de ocupar esos espacios. Alguien tiene que parar la pelota y decir, basta. Acá hay que gobernar para el pueblo de una vez por todas. Bien, te voy a dar 3 minutos apelando a tu poder de síntesis, que mires a la cámara y le digas a la sociedad santacruceña por qué te tiene que acompañar, Juan Manuel. Seguramente va a haber otra oportunidad, esperemos que puedas estar de vuelta aquí en los estudios antes del 13, pero en este momento dirigite a la audiencia. Bueno, mire, vecino, vecina, los problemas de la provincia de Santa Cruz se los van a contar todos los candidatos. Todos le van a decir que lo van a solucionar. Ahora, en tanto y en cuanto no se afecten los intereses de los resortes de la economía de esta provincia, es decir, no se vaya a buscar la plata a las mineras, no se vaya a buscar la plata a las petroleras, la riqueza que generan las pesqueras, los problemas no se van a solucionar. Llevamos más de 30 años así y los problemas no se han solucionado. La única forma de darle solución a esto es ir a buscar la plata en los lugares donde la plata se genera, poder volcarla al pueblo y generar primero un proceso de industrialización de la provincia y a partir de ese proceso de industrialización de la provincia generar puestos de trabajo, a partir de la generación de esos puestos de trabajo obviamente generar mejores condiciones para la vida de todos los santacruceños y santacruceñas que hemos decidido arraigarnos aquí en la provincia de Santa Cruz y hacer una vida aquí en la provincia de Santa Cruz. No se puede seguir tolerando que el ajuste se haga sobre la base de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. De una vez por todas tienen que poner la plata a aquellos que más tienen y para que pongan la plata a aquellos que más tienen hay que romper los negocios que tiene la política con las grandes multinacionales que operan en la provincia de Santa Cruz. Juan Manuel, lo último, ¿a dónde te pueden acompañar? ¿A dónde te pueden ver? ¿Contactarse con vos? ¿Tienen un local? ¿Una red social donde puedan acercar las inquietudes? Aquellos que quieran y coincidan con el mensaje que vos le llevas. Bueno, mira, nosotros estamos en Urquiza al 166, tenemos el local del Partido Obrero, que es uno de los partidos que integra el Frente de Izquierda. Y después, bueno, las redes sociales, a mí me encuentran con mi nombre en cualquier red social, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. A través de ellas se pueden comunicar con vos. Claro, Juan Manuel Valentín es mi... ¿Te quedás acá en Gallegos? ¿Van a dar vuelta al interior de la provincia? ¿Algún lugar, en una actividad en particular que tengan programada?
Ya esta semana tenemos pensado hacer un recorrido por la zona sur, nos estaríamos yendo a la cuenca y a la localidad de Calafate. Se van a reunir con los trabajadores de la cuenca que han estado con reclamos. Nos vamos a reunir con los trabajadores de la cuenca que han estado con reclamos. De hecho, creo que el único candidato a presidente que ha, precandidato, perdón, pues son precandidato a presidente que ha llegado a la provincia de Santa Cruz ha sido Gabriel Solano. No tengo registro de que otro precandidato haya pisado la provincia, y estuvo reunido en el corte que hicieron los trabajadores de ICRT de Punta Loyola, discutiendo el proyecto que tienen presentado para reactivar la mega usina y el puerto de Punta Loyola, y poder, digamos, de una vez por todas no estar pendiendo de un hilo sus fuentes laborales. Así que sí, seguramente nos vamos a acercar allí a reunirnos con los laburantes de ICRT y también con los trabajadores de todos los otros sectores, ¿no? Juan Manuel, gracias por estar presente aquí en los estudios de Infomedia 24 y como siempre están las puertas abiertas para comunicarte con la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos por darnos esta posibilidad de debatir con la audiencia a partir de esta conversación tan amena que hemos tenido hoy. Muy bien, a la audiencia de Infomedia 24 le decimos que se quede en la continuidad informativa en www.infomedia24.com.ar y a través de nuestras redes sociales.